Hola compañeros y profesor. Les voy a exponer el estudio para tratamientos de biorremediación de suelos contaminados con plomo utilizando el método de la fitorremediación. Más del 90% de la contaminación ambiental producida es retenida en las partículas del suelo y cerca de un 9% es interceptada en los sedimentos acuáticos. La contaminación de un suelo con plomo es preocupante, ya que éste presenta un alto tiempo de residencia en el suelo, estableciéndose un equilibrio dinámico con la hidrosfera, atmósfera y biosfera, y de esta forma alterando el ecosistema, incluyendo al ser humano. El plomo es un metal pesado de color azuloso que se oscurece para adquirir un color gris mate. Es flexible, inelástico, se funde con facilidad y es relativamente resistente al ataque de los ácidos sulfúrico y clorhídrico, pero se disuelve con lentitud en ácido nítrico. Este ha sido utilizado durante mucho tiempo en la fabricación de tuberías, elementos de construcción, pigmentos, soldaduras suaves, pinturas, gasolinas, pesticidas, cables y productos metálicos. El plomo es un elemento muy utilizado en procesos industriales. Se obtiene por la emisión de motores, desechos industriales y objetos como pinturas, rellenos y juguetes. En las emisiones de los motores, por la respiración, y en los desechos industriales termina en el suelo. Lo que del suelo se desplaza a los ríos, los lagos, los océanos o a los vegetales. De los ríos, lagos y océanos se obtiene plomo pues en el agua de consumo y en la vida acuática como tal, y en los vegetales en la cadena alimenticia. Todas las rutas terminan en el consumo humano. Al ser una fuente de contaminación considerable, se constituye como el cuarto metal con mayor efecto perjudicial sobre la salud humana. Puede provocar un retraso del desarrollo mental e intelectual de los niños y causar hipertensión y enfermedades cardiovasculares en los adultos. Y ahora para contextualizarlos un poco más les voy a explicar la fitorremediación. La fitorremediación es una tecnología alternativa y sustentable que se basa en el uso de plantas asociadas al tratamiento in situ de los suelos y efluentes contaminados. Es una tecnología que surge potencialmente para la limpieza eficaz y barata de una amplia gama de contaminantes, y para esto se usan las plantas hiperacumuladoras que logran retener hasta 50 partes por millón de plomo. La fitorremediación tiene fases, son tres: la absorción, excreción y desintoxicación de contaminantes. La absorción es la absorción de los contaminantes y se realiza a través de las raíces y las hojas mediante los estomas y la cutícula de la epidermis. La excreción es cuando los contaminantes se absorben por la raíz y se excretan vía las hojas. Es básicamente fitovolatilización. Y la desintoxicación de los contaminantes, que es pues la desintoxicación de los compuestos orgánicos y se lleva a cabo por la vía de la mineralización hasta el dióxido de carbono en el caso de los contaminantes químicos orgánicos que se degradan para altas concentraciones. Se utiliza la incineración controlada y se desechan las cenizas en los lugares disponibles para este fin. Para realizar la fitorremediación se requiere establecer una cobertura vegetal abundante. Sin embargo, la alta concentración del contaminante será el principal limitante para el crecimiento de las plantas, además de la tolerancia de estas al contaminante conocido como hiperacumulación. Las plantas hiperacumuladoras son capaces de almacenar excesivas cantidades de contaminante en su follaje. Este mecanismo implica la alta tolerancia específica a metales pesados, los cuales están presentes en el suelo en concentraciones que normalmente podrían ser fitotóxicas. Sin embargo, las plantas hiperacumuladoras pueden ser endémicas de áreas contaminadas, presentando un lento crecimiento y poca producción de materia vegetal, y esta resistencia puede crearse de dos formas: resistencia inducida, que se adquiere mediante las modificaciones genéticas a nivel de laboratorio, y la resistencia adquirida, que es un método de sobrevivencia de la planta debido al medio en el que se encuentra. Para determinar la presencia de metales en el suelo, en este caso el plomo, se utiliza el método de la espectrofotometría de absorción atómica por llama. Esta consiste en la existencia de una lámpara catódica y también se necesita pues tener la solución, en este caso la solución del suelo donde está el plomo. Se necesita la llama y un nebulizador. El selector de longitud de onda la transmite y el fotómetro mide la cantidad de plomo existente en ese medio. Para evaluar la capacidad hiperacumuladora del alfalfa, acelga y amaranto, se construyeron semilleros utilizando bolsas plásticas de color negro que son necesarias para retener la humedad del suelo y provocar la germinación de la semilla y el crecimiento de la planta
y con orificios necesarios para el drenaje del agua en exceso. El suelo utilizado como sustrato inicial corresponde a la mezcla de 12 fundas de 4 kilogramos de tierra negra, marca Cribos IND, que es libre de malezas y con un alto porcentaje de fertilidad, y esta es recomendada para la siembra en semilleros o macetas. Cada semillero fue construido utilizando semillas certificadas. Los semilleros generados contienen un total de 20 semillas cada uno. Los maceteros utilizados para la exposición de las plantas a los suelos contaminados corresponden a unos de 1 metro de largo de material plástico que tiene drenajes en la parte inferior para facilitar la evacuación del agua en exceso con el fin de evitar que las plantas se pudran. El sustrato contaminado con plomo en concentraciones de 2.5, 5 y 10% porcentaje peso-peso fue preparado utilizando plomo obtenido de la planta de reciclaje de baterías automotrices de la empresa Fabribat Baterías Ecuador, cuyas cenizas de plomo son utilizadas para la elaboración de baterías automotrices. El plomo y la tierra exenta de plomo fueron mezcladas hasta obtener un sustrato completamente homogéneo y colocados en los maceteros de plástico. El sustrato fue preparado en los laboratorios de la Universidad Politécnica Salesiana y trasladado posteriormente al invernadero, donde se mantuvieron durante toda la fase experimental. El sustrato preparado para cada una de las experimentaciones correspondió a una cantidad total de 6.000 gramos. De las 9 macetas preparadas, se tomarán aproximadamente 100 gramos de cada una para el muestreo inicial de plomo contenido en las mismas. Este contenido inicial de plomo corresponderá a la concentración de contaminante a fitorremediar. Una vez que las plantas de los semilleros iniciales, o sea, los de las bolsas negras, alcanzaron una altura considerable para el trasplante y luego de haber transcurrido 4 semanas, se expusieron las mismas a los diferentes suelos contaminados con diferentes concentraciones de plomo. En cada maceta de las diferentes concentraciones se colocaron 6 plantas de cada una de las especies para controlar la absorción del contaminante en las plantas. Para obtener resultados más precisos y poder generar una comparación, algunas plántulas llevaron su germinación con el control de abonos, o sea, unos sí tienen abonos y otros no. El primer monitoreo se realizó a las tierras que se utilizaron para la preparación del primer sustrato del semillero para descartar la presencia del plomo y que éste infiriera en los resultados finales. El segundo monitoreo se realizó una vez preparado el sustrato y se extrajo una muestra de aproximadamente 100 gramos de cada una de las macetas de plástico. En los muestreos realizados a las especies se extrajeron 2 plantas de cada maceta para la determinación del plomo. Para las plantas se utilizó la cuantificación de plomo de las diferentes especies utilizando la técnica de espectrofotometría de absorción atómica. Esto se utilizó específicamente para las plantas que para su germinación utilizaron abonos. La cuantificación del plomo en las diferentes muestras se realizó en Corlab, que es un laboratorio acreditado. Entonces, este procedimiento consiste en el ingreso de la muestra al laboratorio, la conservación de la muestra en el refrigerio si no se puede analizar de una vez, la aclimatación de la muestra durante 30 minutos, se lava la muestra, se seca, se pesa, se digesta la muestra con ácidos, se extraen los ácidos y los contenidos de plomo, se filtran y se realiza la lectura. Y para la cuantificación de plantas germinadas en semilleros sin la adición de abono se realizaron 2 muestreos a los 30 y 90 días de exposición a los suelos contaminados con plomo en las diferentes concentraciones. El muestreo básicamente se basa en la medición mediante el crecimiento evidente de la planta. En general, las 3 variedades de plantas en estudio que fueron expuestas a abonos orgánicos durante la germinación en semillero presentaron una mayor absorción de plomo que las plantas que no tuvieron ningún tipo de adición de abono, quedando comprobado lo expuesto por Agudelo, Macías y Suárez en el año 2009, que señala que la absorción de metales pesados en las plantas dependerá netamente de la biomasa que ésta contenga. Por lo tanto, se dice que a mayor biomasa, mayor es el porcentaje de absorción del contaminante que puede tener la planta. En estas gráficas se puede observar cómo el amaranto presenta una máxima concentración de absorción a los 20 días de exposición,
luego un decaimiento de absorción a los 45 días y una recuperación de absorción a los 60 días. Este efecto sugiere que el amaranto absorbe una cierta cantidad de contaminante en un periodo de tiempo y luego la planta presenta un proceso de desintoxicación y por lo tanto el monitoreo de absorción de plomo debería controlarse continuamente hasta tener un máximo en la concentración, pues para que el proceso de fitorremediación sea efectivo. La alfalfa expuesta a diferentes concentraciones de contaminación por plomo presenta un proceso de absorción continuo llegando a valores de 1131 miligramos kilogramo de materia húmeda en plantas que fueron germinadas en presencia de abono a los 60 días de exposición, y este efecto se repite también en las plantas de acelga, llegando a concentraciones de plomo absorbido de 529 miligramos kilogramo de materia húmeda a los 60 días de exposición. De las plantas germinadas sin ningún tipo de abono, se puede resaltar que se presenta un incremento paulatino durante el transcurso del tiempo de exposición sin presentar saturación alguna en la planta, mientras que en las concentraciones medias y altas las tres variedades de acelga, amaranto y alfalfa presentan pues una saturación del contaminante en la planta y la liberación del contaminante luego de los 30 días de exposición. También se puede observar cómo la alfalfa es una especie sobresaliente hasta los 30 días de exposición porque pues evidencia una mejor actuación. Pero entonces el amaranto en tiempos cortos de exposición, así como a los 90 días de exposición, se denota la capacidad de la alfalfa como tal pues para actuar en las diferentes concentraciones y pues al mayor tiempo de exposición. La fitorremediación de los suelos con plantas germinadas con abonos presentan mayores absorciones. Por ejemplo, en las gráficas se evidencia como a los 20 días de exposición el amaranto es la especie que demuestra una mayor capacidad para absorber el plomo, pues en este tiempo de exposición seguido de la alfalfa y de la selga, esta última con una menor cantidad de absorción, y a los 45 días de exposición pues se presenta una variación en la forma de absorción de las especies, en donde el amaranto decrece, o sea, baja su capacidad de absorber el plomo, y la alfalfa aumenta su porcentaje de absorción, mientras que la selga mantiene su porcentaje de absorción. Y a los 60 días de exposición, las plantas de alfalfa pues muestran una gran capacidad para absorber el plomo, y las plantas de amaranto pues continúan con su tendencia al decrecimiento pues en la absorción del plomo. Entonces, o sea, siendo esta especie la que presenta una menor cantidad de absorción en el monitoreo, y las plantas de acelga pues presentan un aumento en su capacidad de absorción del plomo. Y como tal, en general de los experimentos, entonces la mayor absorción del amaranto se dio en la mayor concentración, o sea, de 10, o sea, del porcentaje de 10 de plomo, con una absorción del 42,92% en la planta, seguida de la muestra 1, o sea, que corresponde a la de 2.5 con una absorción del 30,94 y un ligero porcentaje de absorción con un 5% de plomo, que corresponde a un 0.71 pues de absorción como tal que tiene la planta. En la selga, la mayor absorción se tiene en la concentración media, o sea, la de 5% de plomo, con una absorción del 57,55%. En el 10% de plomo hay una absorción del 49,52% y en el 2,5% de plomo una absorción del 48,36%. En la alfalfa, la mayor concentración, o sea, en la planta, se dio en el porcentaje medio, o sea, de 5% de plomo, con una absorción del 50,76%. Una absorción de 31,17 se obtuvo con el 10% de plomo, y con el 2,5 de plomo se obtuvo un porcentaje de absorción en la planta de un 23,97% de plomo. Y como conclusiones tenemos que el amaranto, la alfalfa y la selga presentan la capacidad de acumular plomo en sus tejidos al estar expuestas en suelos contaminados con este metal. La capacidad de hiperacumulación que presentan las especies de amaranto y alfalfa se presentan a medida que aumenta el tamaño y la edad de la planta, lo que hace que estas especies presenten un potencial para la remediación de suelos contaminados con plomo. La especie como tal de la Beta vulgaris variedad cicla, o sea, la selga, como tal no presenta propiedades de hiperacumulación, pero conserva la característica de acumular plomo en sus tejidos, presentando una toxicidad considerable para la salud de las personas o animales que consuman pues esta especie vegetal si está contaminada.
y como tal las especies que se germinaron utilizando abono presentaron una mayor cantidad de absorción de plomo comparadas con las especies que se germinaron sin la utilización de abono.